Las situaciones de la vida se pueden enfrentar de diferentes maneras, pero la verdadera solución se encuentra en cómo reaccionas a eso que te pasa. Comienza a reflexionar y a disfrutar de Por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano. Las técnicas que estás buscando para vivir mejor las encuentras aquí, en este espacio dedicado completamente a escucharte. Por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano. Sobre todas las cosas. Ponte Exa. Pues por fin es mi momento de encuentro contigo. Te agradezco que estés sintonizando esta estación porque te puedo asegurar que el momento que vamos a pasar va a ser un momento de reflexión, pero también de esparcimiento, acompañado de la mejor música. ¿Sabías tú que en el verano aumenta la cantidad de violencia en las familias, en los hogares? A ver, ¿por qué te imaginas eso? ¿Por qué crees que puede suceder que en el verano, en tiempo de calor, haya más violencia? Obviamente porque la gente anda desesperada, porque llegas a la casa y pues un calorón, se siente más calor adentro que afuera, y si aparte en la noche no duermes bien por el mismo calor, pues la persona se hace muy irritable, porque un segundo factor que aumenta la violencia en los hogares es cuando alguien no duerme bien. Yo creía que nada más ciertas personas desveladas se ponían más irritables, pero yo creo que la mayoría, me incluyo, personas que no dormimos bien, que llevamos varios días que estamos durmiendo mal, nos cambia el carácter, aparte que te cambia el metabolismo, que comes más, te haces más panzón, obviamente. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo interpreta como una debilidad, te da hambre a cada rato, y todo por no haber dormido bien. Ahora, ¿qué es la consecuencia de un hogar violento? Pues son hijos violentos. Y tener hijos violentos representa más broncas para el padre, para la madre, para la maestra, para la directora de la escuela. En las escuelas en mis tiempos siempre existían y estaban etiquetados los niños problema. Esos niños que traían en cortito a los demás, o que ya se ponían al tú por tú con los maestros. Ahora pues son muchos. Y en muchas escuelas y colegios particulares se ha perdido ese control. Y también se ha influido mucho la madre o el padre que dice: usted defiéndase, mijito, usted hágalo. Estrategia buena o mala, hoy lo va a contestar un especialista. Es bueno decirle a un niño: mamá, me están molestando en la escuela, usted déle sus trancazos, mijito. ¿Es saludable decirle esa respuesta? Que me lo diga alguien que tenga experiencia en bullying. No, las cifras también están impresionantes. Ahorita te voy a dar algunas cifras nada más para que nos demos un quemón con todo esto. Otra situación que aumenta la violencia, el comer mal. Yo creo que también es algo natural que cuando una de las necesidades básicas del organismo, como las que dijo Abraham Maslow, no están bien cubiertas, cambia tu estado de ánimo. Abraham Maslow hace años dijo que las necesidades de alimentación, de afecto, de sentirme parte de un grupo, son parte importantísima en el desarrollo de un ser humano. Cuando alguien no se siente como que no me siento en mi lugar, no me siento como que esté a gusto aquí, esa persona cambia de carácter, o se hace muy retraído, o se hace muy tímido, o se hace muy agresivo. Yo estaba viendo un programa de televisión donde presentan las prisiones y las condiciones sobre cómo viven las personas que son los reos peligrosos en aislamiento total. Bueno, el porcentaje de reos que se hacen agresivos por estar aislados totalmente, que inclusive no ven ni al celador, le pasan la comida a través de un compartimiento inferior, no ven nada. La agresividad y la psicosis, la neurosis que se someten es tremenda, porque por naturaleza somos seres sociables, buscamos las relaciones humanas y es parte de nuestra formación. Factores que han aumentado la violencia ahorita, pues cuando una mujer no es comprendida por el marido y se siente poco amada, valorada, querida, también se hace un poco más violenta o si no depresiva, y eso lo llevan los hijos. El problema del bullying va en aumento. Desafortunadamente, en muchas escuelas no se está haciendo nada. En muchos colegios particulares se quejan con la maestra, llega la madre toda angustiada, y sí señora, pero es que también su hijo es problema, y no hace nada, le vale gorro a la maestra, le vale gorro al director o a la directora de la escuela. En otras lo han tomado pero bien a pecho. Han estado haciendo campañas, y me consta, donde están sensibilizando desde los padres de familia
de los niños que bulean a los niños que son atacados, también qué estrategias están platicando, pero diariamente con los niños, hablando sobre el respeto a las costumbres, a la manera de ser, al color de piel, a la complexión que tiene cada niño. Me consta que muchos colegios, y sobre todo, fíjate, escuelas públicas lo han estado haciendo, pero en otras es una situación tan desgastante para la madre, para el padre, es desgastante para una mamá cuando llega la niña diciéndole que en la escuela todos la molestan por chaparra, por gorda, por flaca, por curiosa, por seria, por lo que te dé tu regalada gana, pero la molesta. O el niño que por alguna situación, o porque metió la pata, o por alguna manera de ser, también es acosado, no por uno, por varios. Y para él el sonido del timbre del recreo es un trauma, es un momento en el cual no haya ni a dónde arrinconarse. Qué triste situación, señores, que no hagamos nada en muchos colegios y escuelas. Es que es responsabilidad de la mamá, que se defienda. Un director me decía, cuando yo le comentaba el grave problema, ¿y usted qué hace? Pues es que es la ley de la selva, doctor, que se defiendan. Eso es parte de su desarrollo. Hágame, como dice el escritor Armando Fuentes Aguirre Catón, hágame el refabrón favor. ¿Es posible? Bueno, después de esta pausa voy a iniciar la plática con un especialista, no te me vayas. Un tema muy actual, ¿quieres compartirme las historias? ¿Quieres compartirme tu sentir? Ándale, ahorita voy a leer tus mensajes, algunos de los que ya llegaron, porque son muchísimos. Puse este anuncio desde antes, desde varias semanas antes, y aquí tengo más de, fíjate nada más, se me ocurrió poner, ¿qué opinas del bullying? ¿Has alguna vez sufrido esto a través, tú o alguien de tu familia, o alguien conocido? No, hombre, historias... Escucha, de terror me mandaron, de niños que se han querido hasta suicidar por acoso. Si no es cualquier cosita lo que vamos a platicar el día de hoy. ¿Te quedas conmigo? César Lozano, transmitiendo el placer de vivir para todos mis amigos en la gran cadena MBS Radio, Exa, la mejor FM Globo. No te vayas, ahorita regresamos. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Ahí le van unas cifras actuales. Esto es algo impactante. 40% de los alumnos de primaria y secundaria en escuelas públicas y privadas de México son víctimas de bullying. ¿Sabes cuánto representa esto? 7.5 millones de personas, son niños que pudiera haber sido tu hijo, tu hermano, tu sobrinita. 7.5 millones de personas son hostigados, intimidados, víctimas de discriminación o golpeados en su entorno escolar. Esto lo advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, esto es un llamado a la sociedad porque esto se ha estado incrementando en los últimos años. Pero además reconoce que en México 3 de cada 10 alumnos de primaria han sufrido alguna agresión física por parte de un compañero. Y este riesgo representa 18.780.875 niños que estudian primaria o secundaria ser víctimas de este... ¿Qué palabra usar? Yo le digo a mi invitada el día de hoy, le digo la palabra fenómeno, ¿qué palabra poder decir? Hábito, costumbre, ¿cómo le llama usted? Y doy la bienvenida a la licenciada Erika Liliana Martínez Ramírez, que es psicóloga, especialista en psicoterapia, de Psicobreve, participa ahí en una empresa que se llama así, además es egresada de la Universidad Tecnológica de México, y yo le agradezco que haya venido a hablar de este problema. Ha participado en orientación social femenina en esta ciudad y que tiene mucha experiencia en el ambiente, en el ámbito de relacionado con el bullying. ¿Qué decimos? ¿Fenómeno? ¿Qué palabra decimos? ¿Hábito? ¿Mala costumbre? ¿Qué es, licenciada? Muy buenas noches. Pues antes que nada, me siento muy agradecida con la invitación, muy contenta por la oportunidad de saludar a todo tu público y charlar sobre un tema de tanta trascendencia hoy en día. Como bien mencionas, es un fenómeno. Es fenómeno. Es un fenómeno. ¿Por qué? Porque se ha incrementado, licenciada Erika. Así es algo que ya habíamos escuchado desde la década de los 50, porque finalmente lo vemos en películas, y esto es algo que, por ejemplo, en la práctica clínica, pacientes de 50, 60 años me lo comentan y me dicen, ¿sabes qué, doctora? Yo fui víctima de bullying, pero no sabía cómo se llamaba.
y no había forma de poder vacunarme o solucionarlo. Entonces, esto es algo que ha estado ocurriendo desde hace mucho tiempo, pero hoy en día ya es un fenómeno que se ha globalizado. Mira estas cifras, licenciada, porque esto, doctora, porque esto me llama, es doctora usted, me llama la atención. 5.1% de los niños entre 9 y 11 años de edad experimenta enojo, tristeza, miedo en la escuela. 1 de cada 10 siente esta misma emoción respecto a sus maestros. O sea, ¿se practica el bullying también del maestro hacia el alumno o le llamamos bullying nada más cuando es entre los propios alumnos? Bien, esto es muy importante. La palabra bullying, la traducción mexicana que podemos tener de esto es intimidación o es acoso. Y se presenta en cualquier lugar. En la oficina, en la escuela, en la calle. Así es, en cualquier lugar, no es exclusivo de algún sector social, ni tampoco respeta género. Esto es general. A ver, dígame, según su experiencia, doctora, ¿es más común el bullying de niñas hacia niñas, de niños hacia niños, o de niñas hacia el otro género, hacia los niños? Porque de repente me tocó a mí de saber de un caso de una niña que traía en jaque y en friega a un muchachito, y como él no la puede golpear, no se puede defender y no le puede hacer nada, la huerca lo traía, pero de su puerquito lo traía, y se quejaban. Pero mijito, si es una niña la que te molesta, pues sí, pero ¿cómo se defiende? ¿Y qué le dice? Y luego las fieras, las amiguitas de la niña también eran unas fieritas. Era una situación bien difícil. ¿Dónde es más común? Así es. Bueno, se ha visto en las estadísticas que el perfil del agresor tiene una predominancia en los varones. En el caso de las niñas es mucho la rumorología, es mucho los chismes, el rumor. Me gustaría destacar los 6 tipos de bullying que encontramos en la práctica. El primero es el bullying sexual. Es cuando se presenta algún tipo de acoso, acecho, asedio, que llega incluso hasta el abuso sexual. Este sería el primer tipo de bullying. Estamos hablando también entre los niños, que existe acoso de ese tipo hacia los niños, pero ¿desde qué edad empieza ese acoso sexual? ¿Desde cuándo está clasificado? Bueno, se había visto que entre niños de 7 a 12 años. Ahorita ya hay indicios de bullying en kinder. Es increíble, pero... ¿Cómo? Pues está más despiertito. Y Ivonne apenas conoció estas cosas hasta que tuvo 23 años y apenas está... Pero ¿cómo es posible? Es increíble, pero antes se podía decir que la personalidad de un niño se creaba entre los 7, 8 años. En la actualidad, la personalidad de un niño se crea entre los 3 y 4 años. Es impresionante porque decimos, bueno, pero el niño todavía es un bebé. Pero si te das cuenta, en las escuelas, en el kinder, el niño ya sale leyendo, escribiendo, con nociones de inglés y con nociones de computación. Ya se metió a la computadora y no vigila lo que ve. Exacto. Acoso sexual, el primer tipo de bullying. Así es. El segundo sería exclusión social, que es cuando se ignora, se aísla, se excluye. El tercero, que yo creo que es uno de los más importantes, es el bullying verbal. Aquí incluye todo lo que viene siendo... Cuando dices exclusión social es porque no eres de mi grupo, tú eres de otro grupo, tú no te vienes al caso, aquí más no cabes en esta escuela. Sí, es increíble, pero desde que no usas la camioneta que tenemos en casa, o porque tus papás son morenos, cuestiones de este tipo muy tontas. Tercero, exacto. ¿Cuál es? El tercero hablábamos de que es uno de los más importantes, el verbal, donde están los insultos, el menosprecio y sobre todo aquí está la burla pública. Es donde tiene mayor peso el bullying. O sea, es cuando te equivocaste, y luego te lo recuerdan todavía 3 meses después de la metidota de pata. Después de esta pausa, dígame los otros 4 que faltan. Claro que sí. Platicando con una experta en el tema, y si quieres localizarte, ¿dónde? De un correo electrónico, una página web, claro tenemos que sí. ¿Cuál es? Es www.psicobreve.com. Psicobreve es con P primero, psicobreve.com, o en Facebook también nos encuentran como psicobreve.com, en el teléfono 14. Ahora sí está bien, nada más con eso en Facebook y en la página web, porque el programa es nacional y no te van a marcar. Muy bien. Vamos a una muy breve pausa, ahorita regresamos. Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. Doctora Erika Liliana Martínez Ramírez, que es doctora ya en psicoterapia, ya la mujer muy cuerda. Y no sientes tú dolor al estar atendiendo a niños que son víctimas de bullying, que llegan... Dime el perfil, bueno, me estaba dando una clasificación, dijiste un momento el sexual, el primer, bueno, no el primero ni el más frecuente, pero dices es uno de los bullying. El segundo, exclusión social. El tercero, el verbal, cuando insultan, menosprecian en público, que eso es algo que
híjole, que es tan común, y más en las escuelas, el 4, el psicológico. ¿Cómo sería ese? Ahorita me dices, por favor, ¿qué sientes tú y cuál es el perfil de un niño que llega, que es víctima de bullying? Pero el psicológico, ¿cómo es? El psicológico, desde mi experiencia, créeme que es una situación muy triste, porque ves a los ¿Triste es el niños, adjetivo? ¿Por qué? porque ves a los niños indefensos. Aquí hay una gran crisis de valores que no se está dando en casa. Cuando está sucediendo esta cuestión del bullying es porque algo nos falta hacer en casa. El bullying psicológico es, de alguna forma se manifiesta mediante la persecución. El niño es perseguido, el niño es etiquetado, el niño es burlado. En este caso hay un chantaje, hay una tiranía, hay una persuasión, una manipulación. Ese es el psicológico. Ese es el psicológico. Y los últimos... El quinto es el físico. Empieza desde empujones, aventones, hasta llegar a golpes y palizas organizadas ya en grupos sociales, ¿no? Y el sexto es el más reciente. Lo conocemos como ciberbullying. Aquí tiene que ver todos los agravios, todos los insultos, todos los comentarios, y esto se hace pues vía internet, entiéndase. Mira, Facebook, qué bueno Twitter. que me dices esto, porque un mensaje que estoy leyendo ahorita, que su hija, fíjate nada más, no quiere volver a la escuela desde hace 3 días. Esta señora nos está escuchando ahorita. Y todo porque una compañerita que ella invitó a su casa a dormir, eran 3 amiguitas, nomás escuchen esto, le tomó la foto cuando se estaba bañando. Wow. Y la niña le dijo, dame la cámara, dame la foto, y dice, no se la, ya lo borré, y le mostraba, pero era mentira. Lo subió a la red social, a la niña bañándose. Ese es ciberbullying. Exactamente. Pero digo, ¿a dónde hemos llegado? Yo digo, no me gusta la palabra la culpa, pero ¿de dónde puede venir la responsabilidad de que un niño o una niña sea capaz de hacer eso con alguien que te invita a tu casa, que te abre las puertas de tu casa, que te permite entrar y dormir, y luego que le tomes una foto en una situación tan íntima como es cuando te bañas? Así es. Esto es falta de empatía, totalmente. Pero ¿por dónde viene? ¿Dónde viene la Esto respuesta? viene desde la casa. Son situaciones que en casa nos falta dar. Nos falta dar la parte de la empatía, estar en el lugar del otro, agradecer, compartir. De pronto he escuchado comentarios de mamás que dicen, es mejor que sea él quien ataque que el que lo ataque. Esa es una pregunta que te tengo preparada para un momentito más. Muy Porque bien. ese comentario me lo formularon varias mamás. ¿Qué le digo a mi hijo? ¿Que se defienda o no? Me lo contestas en un momento más. Claro que sí. Yo creo que el bullying es un problema que va en aumento. ¿Qué crees que sea tanta violencia a la que los niños son? No sé, siempre le echamos la culpa a los medios de comunicación. Violencia a la que están expuestos. ¿Tú crees que esto que estamos viviendo en nuestra México amado, tanta violencia, que un descuartizado allá, que ya sabes, todo, y no quiero ni mencionarlo? ¿Tú crees que eso está influyendo en que también los niños se hagan más agresores? Definitivamente influye. Una de las cosas interesantes de esto, como mencionaba, tiene mucho que ver con el trabajo que hacemos en casa. Desde casa a veces decimos, bueno, el colegio se hace cargo, pero los tiempos que como padres podamos dar de calidad es importantísimo. Hablaba yo de la empatía, que ese es un punto interesante. Quisiera más adelante comentarte cuál podríamos mencionar que es la vacuna del bullying. Así Se es. me hace interesante. Yo creo que ese tema le está interesando a mucha gente, porque estamos hablando de 7.5 millones de niños jóvenes que están padeciendo bullying en este momento. Imagínate nada más. Así es. 7.5 millones. Estoy desesperada porque mi hija, otra niña, oye, está aumentando el bullying en niñas. Antes no era... mi hija es víctima de bullying y su problema es la obesidad. Es una niña sumamente obesa, ya estamos en tratamiento, pero ella está canalizando su desesperación comiendo más. En lugar de ayudarle, ella come más, pero es por la misma estrés que está sometido. Claro, porque ya está generando una ansiedad. Hay distintos síntomas en los que podemos tomar en cuenta para saber si realmente este niño, o en este caso esta niña, está siendo víctima de bullying. Porque de pronto se populariza el concepto y ahora todo el mundo tiene bullying, como en un momento todo el mundo tiene depresión o es bipolar. Hay que entender que hay síntomas que necesitamos tomar en cuenta, y para hablar de bullying es que tiene que ser un acoso sistemático, es algo que tiene que estar ocurriendo no una sola vez y que te molestó una vez y ya no te volvieron a molestar. Eso no es bullying. Exacto. Me dices el perfil de quién es víctima de bullying, por favor, después de esta pausa. Claro que sí. Y también la pregunta que me han formulado ya en varias ocasiones: ¿es conveniente, recomendable decirle al niño o a la niña, defiéndete, mijita? Para eso lo metió usted al taekwondo.
Para eso lo metí a estudiar karate. Esta está estudiando Thai box. Ándele, dele una buena patada en... Ahorita te digo dónde. Me dice si es correcto decirle eso a un hijo o no es correcto. Después de esta pausa, ahorita volvemos. Muy bien. Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. ¿Cuál es el perfil de un niño o de una niña? Primero empezamos con un niño. ¿Cómo es el perfil de una persona que es víctima de bullying? Y luego me hace el perfil del agresor, pero del víctima. Ok, muy bien. Bueno, los síntomas que podemos estar observando desde casa es la presencia de lesiones físicas. Esto es importante para que las mamis lo tomen muy en cuenta. ¿Qué te pasó, mijito? Me caí. Exacto. A veces no te quieren decir. Sí, porque golpearon. obviamente están siendo, al ser víctimas, están siendo abusados, están siendo manipulados y están siendo amenazados. Entonces, otro punto importante a tomar en cuenta es la pérdida de sus objetos o daño en sus lapiceras, en sus libros, en sus mochilas, en sus artículos escolares. Los cambios de humor. El lonche, que de repente, oye... ¿Te comiste el lonche? No, se me cayó. Se lo quitaron. Se lo quitaron, lo tiraron a la basura, lo agarraron de... O se lo exigieron, como esto que estoy leyendo aquí de otra... Te estaba enseñando los mensajes de la gente. Así es. Que a su niño le quitan el lunch y que se lo quitan periódicamente. O sea, es... Dámelo. Y que... La sugerencia de otra persona en Facebook, que le eche algo al lunch. Échale, dice, fíjate lo que le pone... que hoy no, tampoco. Dice alguien en Facebook, échale una purga. Santo remedio. Que se lo ponga dentro del lonchecito. Alguien de Facebook le puso ese comentario a la otra mujer que dijo que le están quitando el lonche a su hijo. Imagínate. Y otra le puso ahí que le escupa al lonche. No, pues no se va a dar cuenta, le vas a ver más saladito. Y es la desesperación de los padres también. Saludos a Mario, mi asistente, que le lleven tocando insectos en los... A Mario, oye, tiene una suerte para que le traigan un plato con un insecto raro. Ya lleva 3, una mosca, un cucarachín. Oye, y en hoteles más o menos, bueno, que de repente, mire, ya, deja de comer. Bueno, pues imagínate nada más. Saludos, Mario, pero a mí no me ha tocado. Yo creo que hace porque como traigo los lentes, no los veo. Ah, qué cochinada. Bueno, y luego, a ver, siguiente perfil, seguimos con el niño. Con el niño víctima de bullying. Bueno, son comúnmente niños tímidos y poco sociables. Y estando ante un acoso constante, lógicamente se sienten angustiados. Y son niños que los ves nerviosos, son niños que los ves que se aíslan fácilmente, que traen cambios de humor, que puedes notar síntomas de depresión, no quieren salir a jugar, o tienen temor cuando van a ir a la escuela. Recuerdo un caso que tuve de un niño que me mencionaba la mamá, cada vez que vamos a salir para el colegio, se moja, se hace pipí. Aquí estamos hablando que uno de los síntomas es la enuresis diurna, o la ecopresis también. Hay constante deseo de vomitar, asco. Pero del mismo estrés, de la ansiedad que está Exacto. sufriendo. A ver, mira la actitud que toma un papá. Mi hijo está siendo víctima de bullying. Cuando mi hijo llegó llorando un día diciendo que lo molestaban mucho, mi marido le dio 2 cintarazos. Hazme el favor. Wow. Digo, ¿cómo es posible? Digo, Eso no ayuda. a mí me duele terriblemente. O sea, ten, para que apuren, si no ande chillando, le dijo. Y le dio 2 cintarazos al niño. O sea, ya no nada más siente inseguridad en la calle, ahora siente inseguridad en su casa. Y acabas de tocar un punto muy interesante, porque esto habla del entorno familiar. Un niño que fácilmente es víctima de bullying es porque en la casa no están dándole una atmósfera de seguridad. Ah, caray, qué interesante es. Los papás gritan. A ver, ese es un perfil, pero... Sí, esto es algo que se ha encontrado, o sea, dentro de las características de la familia. Hay características tanto del colegio, de la escuela, de los amigos y de la familia específicamente hasta este punto. En la casa no hay un entorno de seguridad. En la casa hay gritos, hay enojos, hay regaños, hay castigos. Esta parte en donde te pegaron y te pego. Estamos generando mayor violencia, mayor temor. Hay que entender que el bullying es un abuso de la autoridad, un abuso del poder. Entonces el papá también está generando bullying en este caso, ¿no? Entonces es importante, yo he encontrado mucho en la práctica clínica que no solamente es necesario que el niño acuda a psicoterapia, sino también es importante que los papás se sometan dentro del proceso para realizar cambios y crear esto que llamamos una vacuna contra el bullying. La vacuna contra el bullying. Ese término se me oye muy original. La vacuna es, voy a dar todas las técnicas psicológicas, voy a ver qué factores están predisponiendo para que se presente y voy a vacunar a mi hijo. Yo lo interpretaría, dime si estoy bien, Erika, como una especie de checar qué tantos depósitos emocionales estoy dando a mi hijo. Muy bien, así es.
De alguna manera antes se hablaba de medir la inteligencia como coeficiente intelectual con pruebas psicológicas. Más o menos a partir de la década de los 90 inicia un nuevo concepto que es la inteligencia emocional con el doctor Daniel Goleman, y él introduce que no solamente es importante la cuestión académica, sino también tiene un gran impacto cómo manejamos nuestras emociones ante la situación. Para hablar de una vacuna anti-bullying, en la actualidad surge un nuevo concepto, una forma basada que conocemos como coeficiente de la adversidad. Esta es introducida por el doctor Paul Stolz, y él habla acerca de unir el coeficiente intelectual y unir la inteligencia emocional para enseñar a sobrepasar situaciones de adversidad. ¿Sí me explico? O sea, ¿qué tan inteligente eres y qué tanto control de las emociones tienes? Ante situaciones difíciles. O sea, ante la adversidad. Así es. Aquí se genera un concepto muy interesante que se conoce como resiliencia. La resiliencia es la capacidad para sobreponerse ante situaciones difíciles. Y el tema de resiliencia lo toqué hace varios meses, tuvo un exitazo tremendo porque hablamos de eso, de porque hay materiales más resistentes al calor, al frío, porque es resiliente, pues hay personas más resilientes. Después de esta pausa seguimos hablando del bullying. No te vayas, esto es El Placer de Vivir. Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. Me dice mi operador de audio Jesús Reyes que hay un documental que se llama Bully, que lo recomienda ampliamente, pero que fue vetado en Estados Unidos esto, cuando le iban a transmitir a las escuelas como parte de un documental donde es el testimonio de un niño que él padece y sufre el bullying, pero que fue vetado, me dice, porque quería que fueran para mayores de 18 años. Pues ya para qué, si el niño tenía 7, 8 años y es su testimonio. A ver, búsquelo en el internet, Bully, así, Bully. En el internet lo puedes encontrar, en el Google, te metes directo al YouTube y ahí lo vas a encontrar el documental. A ver, tengo muchas preguntas que hacer, porque la gente está preguntando mucho. ¿Hasta qué punto debo decir a mi hijo que se defienda? A ver, es la pregunta que más se repite. Muy bien. Sí es importante hablar con nuestros hijos, es importante escucharlo y es importante dotarlo de recursos, pero no solamente recursos físicos. Hay padres que de pronto los meten a artes marciales, sí, etcétera, y eso es muy bueno, Les da seguridad. Pero lo más importante, sabemos que ante una emoción tan fuerte tiene que haber una razón. Entonces tenemos que dotar a nuestros hijos de razones, de asertividad, de empatía, que les permita ser fuertes ante del dicho al hecho hay mucho trecho, Erika. Yo quiero que me digas una razón. Me quiero imaginar ahorita un papá, una mamá, o que yo le viví a lo mejor a través de mi hija o mi hijo. ¿Cómo vivo eso? Porque como padre te desesperas y dices, a ver, mijito, defiéndete. Tú sabes, estás fuerte, dale un buen riatazo. Eso no es buen consejo. No es un buen consejo, pero es una buena razón. A ver, no entendí. Sí, esa es una buena razón para que él pueda defenderse. O sea, que estás fuerte, que eres inteligente, que tienes una familia que te ama. Pero no es buen consejo. Cuando estamos hablando de violencia y la solución es otra forma de violencia, pues vamos a generar como respuesta a violencia. Sin embargo, estoy hablando de que en el colegio, porque hay casos así, en la práctica clínica me llegan, oye, es que en el colegio ya hablé, ya lo dije, ya di las muestras de que esto está ocurriendo y no me hacen caso, pues es el último recurso. Es como para la educación, el último recurso es la nalgada, es un recurso. Pero el último. A ver, hay otro caso que te estoy sacando pedazos de puras preguntas, y no voy a mencionar nombres porque nunca acabamos, que ya fue a una escuela con la directora, y la directora le entra por un oído y le sale por el otro. ¿Qué recurso puede hacer esta mamá? Porque ya es una situación desesperante para su hijo. Claro, bueno, hay casos muy fuertes como este que me mencionas, en donde hay un caso omiso por parte de la dirección. Es total el caso omiso. Yo creo que aquí tendría que entrar Derechos Humanos, tendría que entrar un abogado, sin duda. A ver, una mamá puede ir a Derechos Humanos a quejarse que la escuela, iba a decir cuál escuela, ya iba a decir el nombre de la escuela, en una escuela tal, a los maestros y a las directoras les vale un sorbete que se agarren a trancazos todos los días a la hora del recreo, y que todavía se pueden ver por la ventana a ver quién ganó. Sí, hay instancias como la Secretaría de Educación, simplemente se pone una queja. Claro, hay que ir. Como padres necesitamos estar del lado de nuestros hijos. Esto sin exceder, porque de pronto sí he pasado en la práctica clínica que me llegan y me dicen, es que me fui a pelear con la Miss porque regañó a mi hijo. Ah, sí, ¿y qué pasó?
Sí, pues es que le dijo, saca la libreta amarilla y el niño no la sacó y le llamó la atención. Bueno, pero esto es propio, esto es correcto, esto es parte de la función de la MIS, ¿sí me explico? Sí. Entonces, para poder hablar de hacer una queja formal necesitamos estar hablando de una investigación bien minuciosa por parte de los padres y asesorarse con psicólogos y con abogados para poder dar el paso. Y recordar que también tienes una joyita tú que puede ser también el causante del problema. ¿Quién te requiere más terapia, más tratamiento? ¿El niño buleado o el buleador? No, el niño buleado, totalmente. Es la víctima de bullying. ¿El buleado o el buleador? La víctima. La víctima es el que más tratamiento necesita. Sí, es el que más vemos que en terapia visita. El niño acosador es raro, que sí me ha tocado casos y me gustaría hablar un poquito de qué es lo que tiene que hacer el padre cuando tiene un hijo acosador, porque de pronto esto pasa y dicen los papás, pues prefiero que el niño acose a que me lo acosen. Prefiero que el niño pegue a que me le pegue. A ver, me lo dices después de esta pregunta, nada más rápidamente, porque mira nada más, perdón que te esté interrumpiendo, pero son preguntas que si no las contesto al aire, se están repitiendo y es la misma. ¿Qué puedo hacer cuando la maestra me dice que no, que el que está incitando a que lo molesten es el propio niño? Y mi niño no es así. Dice que jamás ha dicho que él ha sido la persona que quiere que lo ande molestando, pero lo molesta todo el salón. ¿Qué se le contesta ahí? Estamos hablando de que la propia maestra dice su hijo tiene la culpa de que lo moleste. Muy bien, bueno, pues podemos hablar de que puede ser también una situación de acoso, de bullying por parte del salón para el niño, pero necesitamos tener las bases, por eso hablo de una investigación minuciosa. Me tocó un caso de un niño que estaba siendo acosador, que estaba siendo el victimario, y me decía la mamá y el papá, es que no sabemos por qué, si es muy buen niño, en casa está todo el tiempo bien. Y le digo, bueno, a ver, coméntame qué cosas, qué síntomas ocurren. Es que no estamos, trabajamos todo el día. Ahí está la respuesta. El caso de otro niño que sí grabó cuando lo estaban buleando y esa fue su evidencia más grande. Mira, ahora con los celulares. Ahorita regresamos, después de esta pausa nos va a decir qué recomendaciones a los padres del niño buleador. Que me lo acabas de... ¿Se dice buleador, que es el que molesta? Sí. ¿O ya inventamos el término? Ya esto es un término común que los chavos lo utilizan. Ahorita me bulearon. Vamos a una pausa hablando del tema bullying, que voy a seguir tocando este tema cuantas veces sea necesaria, porque es urgente que maestros, directores, padres de familia, hagamos algo, pero ya, ahorita volvemos. Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. Para las personas que están haciendo tantas preguntas, les voy a pedir un favor, métanse al Facebook Psicobreve. Psico, así como escribe psicología, P-S-I-C-O, Psicobreve. Ese es el Facebook. Así es. De Erika Liliana Martínez Ramírez. O si no, también puedes entrar a la página siguiente. Página de internet www.psicobreve.com. No tienes pierde. ¿Contestas todo lo que la gente te pregunte? Así es. ¿Puedes asesorar a gente a distancia? Así es, manejamos el trabajo por Skype. Por Skype también puedes hacer. Ella te puede consultar por Skype. A ti y a tu hijo y a quien sea necesario, Aldo. Y también el Centro Nueva Visión hace eso. 83 45 15 00. Cualquiera de las dos opciones. Psicobreve, que te lo recomiendo, o el Centro Nueva Visión, que también te lo recomiendo. Recomendaciones a los padres de familia. Muy bien, nada más para comentarte que en Psicobreve manejamos un enfoque centrado en soluciones. Esto significa que en corto tiempo vemos cambio y totalmente nos centramos a abrir un abanico de alternativas para dar solución a una situación. ¿Qué le recomiendas a los padres? ¿Qué es lo que deben hacer los padres? ¿Cómo deben actuar ante tener un hijo acosador? Lo primero es acercarse con sus hijos, platicar con él, tener una observación directa. De pronto el colegio nos da sus comentarios, los padres de sus compañeritos, sus mismos amiguitos, pero es importante que como madre o padre de familia que conoces bien a tu hijo, lo observes. Todo el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal es muy importante. Mirada hacia abajo, su tono de voz, que sea muy retraído, que no quiere, que ya empezó contigo.
tics nerviosos, son detalles que pueden ayudarte mucho. Por supuesto, que pueden darte información y sobre todo, una parte muy interesante, aunque los papás trabajen y tengan poco tiempo, de verdad les exhorto a que les dediquen esos minutos de calidad en esa charla, que puedan relacionarse un poco más con los amigos, crear reuniones, fin de semana, albercadas, cuestiones así, donde puedan observar cómo sus hijos se relacionan en grupo. Yo recuerdo a este niño que comentábamos del caso anterior, que me decían los papás que no sabían por qué era victimario. En uno de los grupos, de las terapias de grupos que tenemos en el consultorio, lo observo y me doy cuenta que no se relaciona socialmente. Y pues ahí está un problema grave. Así es, y aquí tiene que ver más déficit, ¿no? Déficit de atención, etcétera. Una vez que ya de alguna manera se haya creado el clima de comunicación y de confianza con el hijo, es importante preguntarle no por qué estás actuando así, sino para qué. Cuando nosotros preguntamos por qué, las respuestas son porquerías. Porque sí, porque no, porque así me hizo Dios. Pero cuando preguntamos, exacto, cuando pregunto para qué, ahí se encuentra la intención. ¿Para qué le dices esto a tu compañero? ¿O para qué le dices esto a tu amigo? ¿O para qué haces esto? Directamente el preguntar para qué me genera la intención. La respuesta, la tendencia es porque, no sé, no. Vamos a buscar el para qué. Vamos a indagar el para qué. Vamos a indagar cómo una la pregunta intención. cambia completamente y puede sacar la respuesta o hacer mínimo que reflexionen. Así es. Y si de alguna manera se comprueba que tu hijo es acosador, no ignores la situación, porque seguramente se agravará. Es importante buscar la ayuda, es importante ir a los centros psicológicos, en la escuela o en algún lugar cerca de la casa para recibir esta asesoría y este apoyo. No nada más el niño necesita apoyo, sino también los padres, tanto del niño víctima como del victimario. Yo creo que todos estos consejos nos van a servir mucho, Erika. Yo te agradezco infinitamente. Hay demasiadas preguntas. Te pido que entres a mi Facebook a contestar. Claro que sí. También ella va a estar contestando todos los comentarios que me están haciendo en el Facebook, el mío. Por supuesto. Porque quise leer todas y no fue posible. Mira, nada más, aquí tengo otra persona que un niño lo han cambiado de escuela 4 veces. Y eso afecta muchísimo. Pero las 4 veces ha sido porque lo ha molestado a él. ¿Quién es el problema? Claro, exacto. A ver, analícelo por favor. 4 veces y en las 4 escuelas lo molestaban. Sí, definitivamente. Bueno, por favor, hablen con Erika. Les va a servir mucho platicar con ella. Erika, mil gracias por haber estado aquí. De Psicobreve. Y su página www.psicobreve.com o entra a su Facebook, Psicobreve. Ahí pregúntenle directamente a ella todas las preguntas que me han estado haciendo. Claro que sí. Gracias. Para servirle. Le pido a mi Dios, bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones y también que nunca pierdas la fe. La fe en que cualquier problema tiene su solución. Aunque lo veas muy oscuro, pero desafortunadamente a veces la pérdida de esperanza es lo que más daña. No es lo que te pasa lo que te afecta, es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! Ahora que ya lo sabes, experimenta día con día los beneficios de Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. No te pierdas el próximo programa. Recuerda compartir con otros la dicha que conlleva sobre todas las cosas. Ponte Exa.